Bienvenidos. Sigan atentamente las instrucciones. Está permitido jugar con la electricidad. Consulten a nuestros expertos. Si quieren viajar en el tiempo o convertirse en astronautas, pueden hacerlo. Les recomendamos las carreras con tiburones y los bailes con delfines. Recuerden que aquí los océanos se recorren caminando y que con solo levantar la cabeza podrán ver planetas y galaxias. Gracias por elegir esta experiencia. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esta ciudad es otro mundo. La ciudad de las artes y las ciencias. La ciudad de las artes y las ciencias. Una ciudad de otro mundo que ha transformado la Comunitat Valenciana. Un complejo generador de empleo y riqueza. Polo de atracción de grandes eventos. La apuesta de la Generalitat Valenciana por la ciencia, el conocimiento, el espíritu crítico y la participación pública. Una ciudad que abre nuevas fronteras al progreso, porque ahora todo sucede aquí, donde todos quieren llegar. A lo largo de un eje de casi 2 kilómetros, en el antiguo cauce del río Túria, este complejo impulsado por la Generalitat Valenciana sorprende por su arquitectura, obra de Santiago Calatrava y Félix Candela, y por su inmensa capacidad para divertir y estimular las mentes de sus visitantes, que recorriendo sus edificios conocen diferentes aspectos relacionados con la ciencia, la tecnología, la naturaleza o el arte. La ciudad de las artes y las ciencias de Valencia es un conjunto único dedicado a la divulgación científica y cultural, que está integrado por 6 grandes elementos. El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Una década de ciencia interactiva en la ciudad de las artes y las ciencias. Los visitantes cuentan con más de 26.000 metros cuadrados de exposiciones relacionadas con la actualidad científica y tecnológica, donde está prohibido no tocar, no sentir, no pensar. A lo largo del año se ofrecen programas de actividades complementarias de libre acceso, observaciones astronómicas, charlas y conferencias relacionadas con la ciencia y la cultura. Una escuela de otro mundo en la que más de 880.000 alumnos hacen del museo su segunda aula. Además, durante estos 10 años, el Museo de las Ciencias se ha convertido en un destacado foro para la celebración de congresos científicos y en un centro de referencia internacional, además de un escenario privilegiado para marcas internacionales. El museo acogerá durante el año 2012 la exposición Indiana Jones y la aventura de la arqueología. Esta muestra interactiva reúne objetos procedentes de la National Geographic Society y del Penn Museum, junto con una amplia colección de materiales de las películas de Indiana Jones, que cumple este año el 30 aniversario de la primera producción. Indiana Jones y la aventura de la arqueología no solo se caracteriza por reunir elementos del atrezzo de Indy, maquetas, arte conceptual y diseños de escenarios, sino que también aborda hechos históricos y culturales. El Hemispheric. El complejo cuenta con una cubierta ovoide de más de 100 metros de longitud, que alberga en su interior la gran esfera que constituye la sala de proyecciones más grande de España. Presenta 3 sistemas de proyección en una pantalla cóncava de 900 metros cuadrados. Cine en gran formato IMAX Dome, cine digital 3D y proyecciones digitales, además de representaciones astronómicas y espectáculos de entretenimiento. Tras más de un decenio de vida, ha sumado ya más de 6,5 millones de espectadores y se ha convertido además en sede de importantes encuentros científicos y de divulgación. El Oceanographic, el mayor acuario de Europa, donde se representan los principales ecosistemas marinos del planeta. Cada edificio se identifica con diversos ambientes acuáticos, además del delfinario, que contiene 24 millones de litros de agua y una profundidad de 10,5 metros. El restaurante submarino y el edificio de acceso dan la bienvenida a los visitantes y destacan por las espectaculares cubiertas de Félix Candela.
Durante la visita y a lo largo del recorrido por las diferentes instalaciones, podremos conocer de cerca el comportamiento y la forma de vida de los más de 45.000 ejemplares de 500 especies diferentes que alberga. Durante el año se organizan espectáculos acuáticos y actividades educativas en las que se fomenta el conocimiento y el respeto por el medio marino. Como complemento de la visita convencional, el Oceanographic ofrece la opción de participar en actividades para toda la familia como Pasaporte Animalia, una visita exclusiva para conocer de cerca a los delfines y los leones marinos. Encuentro con pingüinos, una actividad para los más pequeños. O El otro lado del acuario, visita en la que los participantes podrán descubrir todos los secretos del Oceanographic. Dentro de la oferta de actividades del Oceanographic, además están aquellas que se realizan previa reserva como dormir con tiburones, entrenador por un día y encuentro con tiburones. El Umbracle, un mirador de más de 17.500 metros cuadrados desde el que se puede contemplar la globalidad de la ciudad de las artes y las ciencias. Presenta vegetación propia de la región mediterránea, de la Comunidad Valenciana y de países tropicales, que varía a lo largo de las estaciones del año. Su interior alberga el aparcamiento, que tiene capacidad para más de 650 vehículos y más de 20 autobuses. En su parte superior encontramos una galería de arte al aire libre, con exposiciones temporales, esculturas de autores contemporáneos. El Palau de les Arts Reina Sofía. El majestuoso edificio supone para la Comunidad Valenciana disponer de la mejor infraestructura para introducirse en los círculos internacionales, especialmente en lo referido a la ópera y a los grandes espectáculos musicales. El Ágora, edificio que concluye el complejo, al que dota de un espacio polivalente. Este espectacular recinto está concebido como una gran plaza cubierta que alberga multitud de eventos de distinta naturaleza. Un escenario multifuncional proyectado para la celebración de congresos, convenciones, conciertos o representaciones, con la posibilidad de transformarse en zona para exposiciones. En definitiva, las proyecciones digitales y las películas en gran formato en el Hemisferic, las exposiciones interactivas en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y las exhibiciones bioeducativas del Oceanographic completan una gran oferta interrelacionada y que se complementa con el único objetivo de satisfacer la curiosidad y las ganas de divertirse del visitante. La ciudad de las artes y las ciencias une la admirada tradición mediterránea del mar y la luz, de los colores azules y blancos. Sus audaces líneas identifican a la capital del Turia del siglo XXI. Es la estampa futurista que simboliza a la nueva Valencia. Una ciudad moderna dentro de la ciudad milenaria, donde millones de visitantes acuden cada año para disfrutar con la cultura, la naturaleza, el arte y la ciencia. Ciudad de las artes y las ciencias. Esta ciudad es otro mundo.